Compañeras, compañeros, buenas noches a todos. Nuevamente un gusto el encontrarnos a través de esta plataforma Zoom para realizar nuestra sexta sesión de nuestro diplomado Teoría Curricular y Planeación de Clase. Esta sexta sesión con bastante importancia, al igual que todas, y que básicamente se va a tocar el tema de la escuela como espacio público y el proyecto educativo emancipador para dar seguimiento precisamente a lo programado en nuestro diplomado. Y pues le damos la bienvenida a todos, de igual manera a Miguelito, que estará haciendo uso de la voz para el desarrollo del tema de la sesión correspondiente al día de hoy. Y pues bienvenido, Miguelito, te escuchamos. Gracias, mi querido Omar. Bienvenidos todos los camaradas que estamos aquí compartiendo. Hoy va a ser un tema que voy a tratar de desarrollar con mucho cuidado. Es un tema complicado, este tema de la escuela como espacio público y el proyecto educativo emancipador. Primero, porque a veces no hacemos conciencia de qué cosa significa un espacio público y qué cosa significa un espacio privado y qué características tiene que tener un espacio para realmente ser un espacio público. Y a veces decimos que queremos defender la escuela pública, universal y gratuita, pero cuando nos acercamos a lo que sería un espacio público nos damos cuenta que tenemos ahí algunos tipos de, digamos, deudas o contradicciones, o como le llaman ustedes, asignaturas pendientes de qué cosa es un espacio público y cómo asumirlos desde un proyecto educativo emancipador. Yo voy a acercarme a este tema. Les preparé una presentación, me permito, si ustedes me autorizan, pues la voy a compartir. Hoy sí les preparé una presentación, quiero guiarme por ella, ir despacio sin atropellar. Ya me dice Omarito cuando se vea. Ya es visible, Miguelito. Bien, la escuela como espacio público, vamos a abordarla desde cuatro dimensiones fundamentales. Primero, desde una dimensión que pudiéramos llamarla como epistemológica. Segundo, desde una dimensión histórica e institucional. Tercero, como una dimensión desde la dimensión política. Y cuarto, desde la aproximación pedagógica. Vamos a aproximarnos primero a lo que sería la aproximación epistemológica y trataremos de conceptualizar qué cosa es un espacio público. Primero, es importante entender que el espacio público se vuelve una necesidad, se vuelve una entidad social, cuando muchas personas pretenden o desean realizar una acción conjunta, una acción entre todos y una acción que tiene que ver con la vida de todos. A partir de ahí entonces el espacio público, esta es una foto de un 1 de mayo en La Habana, el pueblo sale a manifestarse en apoyo a la revolución cubana y como es de suponer, entonces las calles adoptan esta condición fundamental, las calles, las plazas, los parques, de ser un espacio público. Pero quiero que remarquen por ahí, el espacio público tiene sentido a partir de la existencia de personas que desean asistir precisamente a ese espacio a ejercer el derecho a la opinión o a la opción de tipo político. O sea, el cuarto de mi casa no es un espacio público. El cuarto de mi casa es un espacio privado. La gente no puede venir a manifestarse en el cuarto de mi casa con un cartel que diga queremos, ¿no?, que se proteja el agua. Pero recuerden que el espacio público se define en la acción política. Si no hay acción política, no hay espacio público. ¿Sí? Ese espacio en el que todos queremos participar, ese espacio que está ahí, más la participación política de las personas,
es lo que da autenticidad a eso que nosotros conocemos como esfera social. O sea, el espacio público más la acción política da sentido a la esfera social. Y por supuesto, entender que ese espacio público es un lugar reservado para la ciudadanía. Y eso, si quieren, remarquenlo. Porque yo me convierto en un ciudadano a partir de mi acción política en el espacio público. Yo me convierto en un ciudadano cuando salgo al espacio público a confrontar con otras opciones mi opción de tipo político. Cuando salgo a defender el agua, cuando salgo a defender la tierra, cuando salgo a manifestarme en contra de las privatizaciones, ese espacio público cobra sentido. Entonces entiendan que el espacio público cobra sentido primero porque es un espacio en el que la gente quiere participar y tomar decisiones conjuntas. Y segundo, es un espacio para la acción política, un espacio reservado para la acción política. Hay un término que los griegos utilizaban que tiene que ver con el espacio público, con la acción política de los ciudadanos, que es el término de imbécil. Imbécil. El otro día en una conferencia yo expresaba la idea de que Vicente Fox se comportaba como un imbécil, en el sentido griego. Para los griegos, para la cultura griega, para la polis griega, el imbécil es la persona que no sale al espacio público a manifestarse por una opción. O sea, no sale a tomar partido en una decisión que nos afecta a todos. No sale a participar en la solución de los problemas que nos afectan a todos. Hay problemas que nos afectan a todos, como seres humanos que vivimos en sociedad. Y esos problemas que nos afectan a todos merecen y necesitan la participación activa del ciudadano. Entonces, el ciudadano que no sale a ocuparse del problema público, del problema de todos, fíjense qué interesante, el problema de todos, el problema público, el problema de todos se defiende en el espacio público, el problema de todos, este es un problema que cobra sentido en el espacio público, porque no sé si no se sale al espacio público a defender ese problema de todos, el espacio público se vacía de ciudadanía. Y entonces ellos le llamaban imbécil a esta persona que no salía a manifestarse en una opción u otra, porque estaba concentrada en sus problemas íntimos, personales, en sus ganancias personales, ocupándose de su ombligo, de los problemas de su familia, de los problemas de su gente, de sus problemas. Y entonces le daba la espalda al problema común, le daba la espalda al espacio público y a su condición de ciudadano. A estas personas los griegos le llamaban imbéciles. Porque precisamente ese egoísmo, eso estar concentrado solo en mi problema y no ocuparme del problema común, me convierte en un imbécil porque ese problema que no resuelvo, que es un problema común, acaba afectándome a mí. Fíjense qué giro más interesante. Entonces, ese espacio público requiere además que podamos actuar como ciudadanos en ese espacio público. Es decir, que nos hayamos constituido en una sociedad civil de iguales. O sea, si en el espacio público yo no me puedo constituir como un igual a los otros, entonces ese espacio ya no es un espacio público, es un espacio que ha sido reservado para o por alguno, ¿no? Entonces, en el espacio público se supone que yo me puedo manifestar como ciudadano, que yo puedo dar una opción política, un criterio de tipo político o un criterio sobre algo que nos afecta a todos y que hablo además en condición de igual. Quiero que ustedes vayan pensando el impacto que tiene esto que estamos discutiendo con respecto a la escuela como espacio público. ¿Sí? Porque yo no puedo acceder a la escuela sino hasta que me lo permiten, y cuando me lo permiten accedo bajo ciertas reglas, y si yo voy a la escuela y yo no puedo opinar sobre la currícula, sobre la evaluación, sobre los maestros, yo solo voy y opino cuando me da la palabra sobre temas que ya han sido establecidos por gente,
entonces el espacio ya no sería público, sino más bien sería un espacio que ha sido privatizado por ciertos grupos y que lo utilizan para sus propios intereses. No estoy diciendo que ocurra, yo estoy diciendo solo que pensemos en esta dimensión de lo público, que yo estoy diciendo lo público sin exclusiones implica que todos podamos actuar como ciudadanos. Sí, que nos hayamos constituido una sociedad civil de igual. Por eso cuando estaba la 22 manifestándose en el Zócalo en el 2006, es totalmente una violación, no solo del derecho a opinar, del derecho a expresarse, sino una violación del espacio público, porque los maestros se estaban manifestando en un espacio público, no estaban en la casa de nadie, ni en el cuarto de nadie, ni en la sala de nadie. Y el espacio público es un espacio para manifestarse políticamente, sea la opción que sea. Por eso el actual presidente dice, si salen a hacer sus marchas, cuidadito, cuidadito, hay que dejarlos, ellos tienen derecho a marchar y a expresar su opción política y a decirlo, es su derecho. Nosotros no tenemos por qué estar impidiendo que Fox o que Vox, bueno, Vox es un partido español, pero ya saben, se mete aquí, ¿no? Pero bueno, van a la calle, se expresan con sus carteles, es un derecho. Nosotros no podemos privatizar la calle de la izquierda, como hacen ellos, porque cuando sacaron a los maestros a golpe del Zócalo, se estaba violentando un espacio público. Se estaba privatizando el espacio por el Estado. Y el Estado no solo privatiza el espacio y dice, no, no, aquí no se manifiesta nadie, ese espacio es mío, sino que lo hace más por la fuerza. Por la fuerza expulsa a un grupo político que se está manifestando en un espacio cuya función es pública, y esa función pública hace que la gente se tenga o tenga el derecho a manifestarse y además en condiciones iguales. Pero si el ejército llega a golpearme, ya no estamos en condiciones de iguales. Ya hay una relación opresor-oprimido. Entonces, ¿qué es la escuela como espacio público? Habiendo dicho estos aspectos, ¿qué es la escuela como espacio público? Primero, considerar que la escuela tiene que ser la posibilidad y la voluntad de construir colectivamente un proyecto político, porque el proyecto pedagógico es un proyecto político. Y un proyecto político cuya función debe ser la formación del ciudadano, más que aprender matemática, física, química, español o biología. Porque hay una escuela que Freire llamaba bancaria, donde ciertos contenidos han expulsado del espacio público que es la escuela la educación ciudadana, la educación política, y hay por ahí quien dice que en la escuela no se puede hablar de política, que por supuesto es un discurso derechista, conservador, porque cuando tú no das educación política no das educación ciudadana. Porque ya dije ahorita, el ciudadano es la persona que sale a manifestarse en el espacio público por una opción política. De hecho, si yo no salgo a manifestarme en el espacio público por una u otra opción política, estoy renunciando a mi condición de ciudadano. Renuncio a mi ciudadanía. Porque mi condición ciudadana se expresa en el acto de participación colectiva por una u otra opción política, la que sea. Por eso, cuidado, hay que defender el derecho que tiene la derecha conservadora, proimperialista mexicana, tomar el espacio público y expresar sus opciones, y decir sus ideas, y decir sus discursos. Eso es parte de ser ciudadano. Qué bueno que lo hacen, qué bueno que sacan a la palestra pública el debate y que son capaces de expresar en el espacio público cuál es su posición política y ciudadana, para poder confrontarla con la posición política y ciudadana contraria. Ahora, la pregunta es, ¿yo, padre de familia, puedo expresar en el espacio público escolar mi opción ciudadana con respecto a la educación, con respecto a la evaluación, con respecto a los contenidos, con respecto al proyecto? ¿Puedo hacerlo? O a mí se me cita, se me sienta, se me da la palabra para un tema, se me quita para otro tema. Hay cosas que yo no puedo decir y hay cosas que puedo decir. ¿Quién determina lo que se discute en la escuela? Lo vamos a ver ahorita. ¿Quién determina de qué se habla y de qué no se habla en el espacio escolar? Porque se abre el foro para discutir si vamos a comer tamales de mole o tamales de raja, o agua de horchata o agua de Jamaica. Ahí nos metemos 15 o 20 minutos. Eso no tiene ningún impacto ni en la formación política ni en la constitución del ciudadano.
es que está ocurriendo porque el capitalismo nos ha obligado a que el debate real de la pedagogía en cuanto a dimensión ciudadana y dimensión política no se lleva a cabo con los padres de familia. Al menos yo no he tenido esa experiencia como papá de hijos que van a escuelas públicas. Mis hijos van a escuelas públicas. Ahí tienen una foto del pueblo cubano marchando en una opción política. Como está marchando hoy Venezuela a favor de Maduro y no lo sacan en las televisoras, te inventan. Están sustituyendo las fotos de las marchas a favor de Maduro y diciendo que son marchas a favor de la oposición. Como lo han hecho otras veces. Esta gente no tiene vergüenza. Ahí tienen un ejemplo de cómo se ejecutan las elecciones en Cuba. Tienen la urna donde el pueblo vota y está protegida por... En Cuba los niños cuidan las urnas. Son niños de pionero, secundaria y primaria. El uniforme amarillo y blanco es uniforme de secundaria básica. Y el rojo blanco con la pañoleta, ese es uniforme primaria, que tiene dos pañoletas, azul y roja. La azul, primero, segundo y tercero. Roja, cuarto, quinto y sexto. Los niños protegen las urnas. ¿Y por qué los niños protegen las urnas? Porque es una educación de tipo ciudadano. Ellos no votan, pero ellos participan en la elección. Porque el espacio público se define con la participación. Si no hay participación, se anula el espacio público. Desaparece el espacio público, porque es público precisamente, como ya dije, porque hay una voluntad de participar y se participa para resolver problemas públicos, problemas que nos afectan a todos, cualquiera sea la opción. No estamos definiendo el espacio público como el espacio de la izquierda, no estamos definiendo el espacio público como el espacio de la derecha, no, es que el espacio público es el espacio de todas las opciones políticas para manifestar libremente su posición, su postura y para dar educación política, educación ciudadana a los jóvenes. Por tanto, pueden anotar ahí, ¿qué es la escuela como espacio público? La escuela tiene que ser también un espacio de participación de los jóvenes, porque si el joven no participa en el diseño del proyecto, en la discusión de la currícula, no se está preparando como ciudadano para asistir al espacio público. Y si el joven no discute, no participa en la discusión de las currículas en la escuela prepa o en la secundaria, entonces la escuela no es pública. Todo eso viene ya diseñado para él. Él tiene que hacer lo que le mandan, lo que le mandatan, lo que otro escribió, lo que otro pensó. Y por tanto no hay espacio para su acción ciudadana como joven preparándose para después heredar la sociedad. La escuela se vuelve un espacio privado. Por eso el peteo es una propuesta tan acertada, porque el peteo desde el principio está diciendo que la discusión pedagógica es maestro, alumno, padres de familia. Esa defensa fundamental del peteo es una defensa a favor de la escuela como espacio público. Quizás no lo hemos discutido en el sentido que hoy lo estamos discutiendo aquí. Pero la escuela se vuelve espacio público en la construcción colectiva del proyecto educativo emancipador. Si los jóvenes y los papás no participan en la construcción de ese proyecto, entonces el espacio no es público, está privatizado ya desde la misma lógica epistémica. Por eso digo, la primera dimensión, la dimensión epistemológica. ¿Quién define lo que se aprende? ¿Quién define los objetivos? ¿Quién define lo que se evalúa? ¿Quién define lo que es importante que ocurra en la escuela con los jóvenes? Si los padres y los jóvenes y los maestros no participan en esa definición, entonces la escuela está epistemológicamente privatizada desde el Estado. Fíjense qué interesante. Fíjense qué acertado estuvo el peteo desde el principio. Esto abre algunas rutas importantes de análisis. El espacio público no puede ser un espacio otorgado por el Estado, porque si el Estado lo otorga no es público. El espacio público tiene que ser garantizado, respetado y resguardado por el Estado, pero es una conquista del pueblo frente al Estado. Ahora, la escuela pública no puede ser una escuela otorgada por el Estado ni otorgada por los maestros. La escuela pública tiene que ser, se vuelve pública cuando es una conquista de alumnos, padres y maestros. Porque entonces parecería que los maestros nos dan el derecho de que discutamos algunos temas de la currícula. Ya no es público. Público tiene que ser cuando ese derecho es una conquista de los oprimidos frente a la escuela bancaria, frente a la educación bancaria, frente a la educación impuesta por el modelo neoliberal de Enrique Peña Nieto. O sea, no se trata solo, y si quieres, anótenlo así, no se trata solo de discutir la NEM y ver cuánto de la NEM realmente
eliminó la educación neoliberal de Peña, sino que se trata de discutir cuántas prácticas bancarias todavía persisten en la escuela nuestra, que la asumimos como escuela pública y sin embargo sigue siendo un espacio privado, privatizado por grupos o privatizado por el Estado, que definen qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, qué se evalúa, quién reprueba, por qué reprueba, cuándo reprueba, sin que haya una discusión de orden pedagógico, político, ideológico con los padres, los niños, los maestros, la currícula. Si eso no se da, no hay proyecto educativo emancipador. Vuelve a ser otra dádiva, otro otorgamiento, ya no del Estado, sino de un grupo en el poder educativo, pudiera ser un sindicato, pudiera ser. Y ese grupo nos regala el derecho a opinar cuando ellos dicen sobre qué sí y qué no. Comprendan entonces que el proyecto de escuela, si es un proyecto emancipador, tiene que ser un proyecto que conciba desde su nacimiento la autonomía del sujeto. Un proyecto que conciba la idea de que el niño y el padre tengan la voluntad de querer estar ahí presente, de protagonizar, de actuar, de hablar, de discutir, de opinar. Y entonces remarquen abajo, no hay espacio público sin sujeto. Y por tanto no hay espacio público sin participación, sin debate de tipo político, de tipo pedagógico. La escuela no se vuelve un espacio público porque digamos que queremos escuela pública. La escuela, compañeros, no es pública. La escuela en el neoliberalismo sigue siendo era un espacio privado en el que nos daban lo que teníamos que hacer y te callas porque te callas y lo haces porque lo haces y no te pago. Eso la privatiza en el sentido epistémico de la educación. Entonces, escuela pública significa escuela con sujeto. Y escuela con sujeto significa escuela con participación. De todos como iguales. No que tú me vas a decir a mí cómo va a ser la cosa, cuándo la vamos a hacer y qué me toca a mí. Es que estamos participando en la construcción. Es complicado. Entonces, pensar la escuela como espacio público significa considerar primero la voluntad de diálogo, la voluntad de querer estar y poder hablar, la voluntad política. No es que autoricen a que los padres hablen, es que abran el espacio de debate y nosotros podamos entonces decir, participar, hacer. Comprendan además que si la escuela no se vuelve un espacio público, nos están arrebatando los padres y los niños la responsabilidad de educación. Segundo, tiene que haber un intercambio de experiencia. Todos tienen que poder participar, debatir, observar. Pero si yo tengo una escuela en que un maestro no permite que un coordinador académico entre a su aula a observar la clase, si yo estoy en una escuela donde los maestros no permiten ni a las autoridades, ni a los padres, ni a nadie que entre al aula a observar la clase, no es un espacio público, es el espacio de él. Y él ahí hace lo que él quiera. Y nadie ve, nadie entra, nadie mira, nadie opina, nadie participa. Entonces, para que se vuelva un espacio público, todos los espacios escolares tienen que ser espacios de intercambio de experiencia, de análisis, de observación, de coparticipación y corresponsabilidad. Eso, compañero, hay que discutir si se está dando o si no se está dando. Ustedes dirán aquí sus experiencias. Pero si no se está dando, al menos ustedes tienen que entrar a considerar la idea de que la escuela no es un espacio público. Si a mi clase no entra nadie y si entra nos organizamos y sacamos al director por querer estar y entonces decimos que acoso laboral, entonces eso no es un espacio público, es un espacio privado, es mi coto de poder donde yo hago lo que yo quiera y nadie puede entrar ahí a discutir nada. Entonces no es público, compañeros y compañeras, es privado. Fíjense que estoy tratando de entender, de dejar clara
la esencia de lo público, porque la esencia de lo público es la voluntad de participar, la participación como iguales en el debate político, en el debate ciudadano. Sin eso no, hay, no se vuelve público el espacio escolar. Otro elemento que debemos considerar es el interés de todas y de todos por mejorar, construir, vigorizar, democratizar la educación. Y si quieren, pongan ahí abajo, comunalizar la educación. ¿Es nuestra educación comunal? Es una pregunta interesante, porque la comunalidad es un concepto fundamental en los TEA. Pero ¿quién define la evaluación? ¿Quién define qué se evalúa y qué no se evalúa? ¿Qué tipo de evaluación usamos? No hay debate en torno a eso. ¿Qué contenidos damos? ¿Cuáles son nuestros métodos? Los criterios evaluativos, no los discutimos con los padres. Se nos da una boleta, pero no se discute epistemológicamente cómo se definió todo eso. Yo puedo estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces entendamos que hay cosas que en la escuela hoy no se están debatiendo y que son cosas epistemológicamente fundamentales para poder decir que nos vemos como iguales, nos tratamos como iguales. Otro aspecto, reconocernos como sujeto activo, como sujeto participante, desde la propia diferencia. Yo no tengo que tener una licenciatura para poder participar, yo no tengo que tener una maestría o una licenciatura para poder hablar. Yo soy un padre y quiero hablar. Ahora pónganse ustedes a analizar ahí, anoten en sus libretas para que hagan un estudio de las reuniones de padres que hacen ustedes en sus aulas. Se discute la pedagogía, se discute el método, se discuten los objetivos, o dan unas informaciones generales y piden opiniones. Y todo el mundo callado, ¿qué vamos a opinar si no sabemos nada de lo que se está haciendo? Muchas veces la información general que se está dando son informaciones que además no tienen ninguna trascendencia en cuanto a currículum. ¿Cuándo es la reunión? ¿Cuándo es la actividad de los niños? ¿Qué se va a comer en la actividad de los niños? ¿Qué vamos a dar de beber en la actividad de los niños? ¿A qué hora empieza? ¿Quién se ocupa de recoger el dinero para la actividad de los niños? ¿Quién se ocupa de comprar las cosas para la actividad de los niños? Y todo eso. No se habla de aprendizaje, no se discute de currícula, no se discute de objetivos educativos, no se discute de objetivos instructivos, no sabemos nada de lo que está pasando. Nos entregan una boleta y nos dicen que unos reprobaron y otros no. Nadie nos dice por qué reprobó, qué habilidad no cumplió, qué objetivo no cumplió, qué conocimiento no tiene, qué valor no tiene. Eso no lo discutimos en ningún momento. Por eso creo que es un tema fundamental discutir a la hora de acercarnos a la planeación, al diseño del proyecto educativo y la planeación de la clase, a la concepción de la escuela como espacio público. ¿Qué es un espacio público? ¿Cómo se concibe un espacio público? Y finalmente, ese espacio público, como dice aquí, no puede reconocer en su seno jurídico, necesitamos nosotros quitarnos de encima toda la burocracia, porque eso por decir de aquí, si no nos quitamos de encima todos los estamentos y las corporaciones, eso lo que quiere decir es, si no nos quitamos toda la burocracia, los trámites, las filas y todo eso que embadurna y enturbia el proceso pedagógico, para darle a la asamblea, a la discusión con los padres y los niños, el papel fundamental en la construcción de la currícula. Necesitamos realmente ponernos a discutir cómo vamos a concebir el proyecto, quiénes van a ser los participantes, en qué momento nos vamos a sentar a hacer esas discusiones, para estar claro que la escuela es pública si la construimos con una comunidad de iguales, en las que todos, padres, alumnos, comunitarios, vecinos, autoridades, maestros, maestras, intendentes, todos entremos en un debate democrático en torno a los contenidos, a los objetivos, a los métodos, a las formas de organización, a las formas de evaluación. Y eso sería fundamental para definir las acciones políticas, definir la escuela como espacio público, que los niños aprendan a ser ciudadanos y nosotros
adquiramos la categoría de ciudadano frente al proceso escolar, frente a las dinámicas que se desarrollan en la escuela. Bueno, hasta aquí el análisis de la dimensión epistemológica de la escuela como espacio público. Vamos a acercarnos ahora a la dimensión histórico-institucional. La segunda idea a la que nos queremos aproximar a la escuela como espacio público. Primero, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de toda la estructura burocrática que rodea a la escuela, una de las primeras cosas que tenemos que discutir es de qué se habla, de qué se deja de hablar y de qué no se permite hablar en la escuela en un momento histórico. ¿Qué relaciones se establecen entre esa estructura rígida y burocrática y los padres y los niños y el lenguaje que se usa con nosotros? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan en el reglamento escolar para establecer ciertas prácticas antiquísimas que nadie se cuestiona? Nadie se cuestiona esas prácticas, muchas veces sin sentido. Como ciudadanos que quieren emanciparse, como pueblo oprimido que quiere liberarse. Reglamento que te dice que un niño que no llegue con uniforme no entra. Tú dices, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tan importante es la ropa esa que el Estado dice que hay que ponerse? ¿Cómo es posible que la Constitución diga que la educación es un derecho y aquí pongamos un papelucho ahí? Si no trae el uniforme no entra. Entonces ese derecho se lo lleva, se va a bolina, no vale nada. O sea, vale el uniforme. Solo lo estoy poniendo como ejemplo, no estoy dando aquí, no quiero aquí armar un debate. Ustedes siquiera lo debatimos, ¿no? Pero aquí la idea que quiero que se den cuenta es cómo a veces lo superfluo, lo banal, lo superficial, lo no esencial, determina el acto educativo a partir de una estructura burocrática establecida y que nadie se cuestiona. Por eso digo, desde el punto de vista histórico hay que discutir, bueno, a ver, vamos a discutir los temas delicados, de los temas de los que no se quiere hablar, ¿sí? Porque hay algo que permanece más allá de los cambios, más allá de la historia, ¿no? Y, por ejemplo, se asume a la escuela como un servicio o una concesión cuya administración corresponde al Estado. Si quieren, remarquen eso. Asumimos a la escuela como una concesión y un servicio que corresponde al Estado. Bueno, si asumimos la escuela así, somos trabajadores del Estado. Entonces ya no es un espacio público. Pero eso está incrustado en el sentido común de la gente. No se ve a la educación como un acto político liberador, donde todos participamos en su concepción, sino que lo que prevalece es la idea de que la educación es un servicio o una concesión cuya administración le corresponde al Estado. Y se pone a la escuela al nivel de la sanidad, el transporte, que constituyen servicios públicos, que gestiona y controla el Estado. Si esto es así, entonces el maestro no es más que un servidor público controlado y gestionado por el Estado. Y si esto es así, entonces la escuela es un espacio cedido, concesionado, que nos da el Estado, no es un espacio público, no tenemos que participar ni discutir nada. Entonces no existe la educación pública. Claro que así se concibe la escuela porque el neoliberalismo la convirtió en eso. Esto no es casualidad. Nos corresponde recuperar la escuela de todo este sentido común. Entiendan, como dice aquí, que si el todo que realiza el acto de enseñar y el todo que realiza la acción de aprender es el pueblo, el mismo pueblo, entonces la escuela se vuelve pública. Y se vuelve pública porque entonces nosotros tenemos derecho a participar, a discutir, a actuar, a entrar, a levantar la mano, a decir esto no, esto sí, con esto estamos de acuerdo, con aquello no, a equivocarnos, a rectificar los errores. A definir qué queremos discutir, de qué se habla y de qué no se habla.
porque ya la nueva escuela mexicana los definió como codiseñadores. Pero no estamos discutiendo ni con los padres ni con los niños qué vamos a codiseñar. Codiseñamos en secreto, planeamos en secreto. Entendamos que la condición de escuela como espacio público nos obliga a que ese codiseño no solo sea un codiseño con el Estado, sino un codiseño con los actores educativos y por tanto va a haber una corresponsabilidad educativa para que la escuela se vuelva espacio público y un espacio de educación ciudadana, porque si no tomamos el riesgo de hacerlo así, la escuela no va a ser un espacio de educación de ciudadanía, porque ya dije que el ciudadano es el que participa activamente en las decisiones políticas que nos afectan a todos. Si no participo, si no hablo, si no levanto la mano, si no planteo, entonces estoy renunciando a mi condición de ciudadano. ¿Cómo se puede educar un joven para ser ciudadano y hacerse dueño de México si en la escuela no puede participar? ¿Dónde se entrena para ser un ciudadano? En ninguna parte. ¿En qué espacio de la escuela los muchachos levantan la mano y dicen, no nos gusta esto, no nos gusta este tipo de contenido, queremos discutir tal tema, no nos gusta cómo nos evalúan, esta evaluación no nos agrada cómo trabaja este maestro, que nos gusta mucho este otro, ¿por qué no discutimos? ¿En qué momento los muchachos tienen el derecho a pararse, a discutir con nosotros como ciudadanos, como oprimidos, como iguales? La educación que nosotros le estamos sirviendo. Si no se dan esos espacios, díganme de qué pública estamos hablando, de qué escuela pública. ¿De qué hablamos? ¿De qué no hablamos? Se trata de convertir en pública una escuela que hasta el día de hoy ha sido una escuela privatizada por el Estado capitalista. Nunca tuvimos escuela pública. Queremos escuela pública. Está bien, queremos escuela pública, pero ¿qué vamos a hacer para que se vuelva pública esta escuela privatizada, este coto de poder al servicio del Estado, al servicio de grupos, al servicio de intereses políticos? Porque muchas veces hay intereses políticos, priistas, panistas, de todo tipo, en torno a la educación, en torno a la escuela, en torno a los espacios. Entonces tenemos que estar claros, compañeros, convertir a la escuela pública es un reto porque tendríamos realmente que pensar en un proyecto educativo emancipador construido entre iguales por iguales, pensado para la educación ciudadana. Todavía tenemos en la cabeza la matemática, la física y el español, y no la formación del sujeto, del ciudadano, con todas sus dimensiones, con todas sus determinaciones. Entonces, vamos a la tercera aproximación. La aproximación de tipo política, que ya le he ido tocando en esta anterior, ya he ido preparando el camino para el espacio escolar, como el espacio público desde su dimensión política. ¿Quiénes nos gobiernan o nos han gobernado hasta hoy? Grupos de poder, grupos económicos, y estos grupos de poder hacen cumplir sus intereses de grupo a través de la violencia o a través de la hegemonía. No han habido espacios públicos en México, los tenemos que construir en la cuarta T. ¿Por qué? Compañeros, recuerden el 2 de octubre del 68, eran públicas esas plazas. Si hubieran sido consideradas como espacio público, no hubieran asesinado a esas personas. Esas personas estaban hablando, estaban debatiendo ideas, estaban construyendo y fueron y los ametrallaron. Porque era un espacio que el Estado concebía como un espacio del Estado donde estos no van a venir. Entonces, lo público es aquello que se concibe, se construye, se conquista y se defiende como un espacio de iguales para la acción política, para el debate político, para la acción ciudadana, para tomar partido, para actuar. De la posición política que usted quiera, vaya, opine, actúe, haga, así se construye. Por eso me encanta este presidente, porque este presidente los deja que hablen, que pregunten, que digan lo que quieran y mienten, que mientan. También en el espacio público tienen que tener derecho a mentir y nosotros, pues a decirle que son unos mentirosos. De eso se trata el debate, de eso se trata la educación ciudadana,
después se enojan los periodistas porque el presidente nos trae, nos vapulea. Bueno, pero es que nosotros en este debate político nacional tenemos que tener derecho a decirte, bueno, pues tú eres un chayotero, tú hablas porque te pagan, cuánto ganas para opinar, opinas porque detrás de ti hay millones de pesos que te pagan, porque el espacio es para discutir, para decir las cosas y para que la gente tome partido. Todos, él también. Pero la pregunta es, ese ejercicio que está haciendo el presidente en las mañaneras, ese formidable ejercicio democrático y de formación ciudadana que él está haciendo en las mañaneras, ¿estamos dispuestos a hacerlo en las escuelas? ¿Estamos dispuestos a pararnos frente a los estudiantes y a cuestionar nuestro propio actuar frente a los estudiantes para que ellos tengan el derecho a decir sí, está muy bien o no? No nos gusta. Porque políticamente, si no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a ceder el poder que nos heredó la escuela bancaria, la escuela del sistema. Porque lo que hace la escuela en cada momento histórico es concretar la hegemonía de las clases políticas en el poder. La escuela tiene una función transmisora, reproductora de la lógica opresiva del sistema capitalista neoliberal. Disculpen que yo lo diga aquí así, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero hay muchos elementos en la escuela supuestamente pública, universal y gratuita que defienden aquí en Oaxaca. Hay muchos elementos opresivos contra el niño, contra el padre, donde no se permite la disensión. No podemos disentir. Y además, tampoco hay toda una apertura democrática hacia el interior de ciertos grupos sindicalizados. Porque si usted expresa realmente lo que piensa, lo linchan. Entonces, lo que quiero que entendamos es que lo público se vuelve público en el derecho a opinar, a hablar y en el espacio donde yo lo pueda hacer. Bien, tenemos que reconocer los que estamos aquí que la escuela está sometida a una tensión constante, una tensión de tipo política entre los grupos del poder. La escuela no es neutra. La escuela es el espacio donde se están jaloneando los intereses de la clase oligarca conservadora con los intereses de la clase oprimida que quiere emanciparse. Y nos jaloneamos la escuela discutiendo sobre los libros de texto. Nos jaloneamos la escuela discutiendo los contenidos de los libros de texto. Nos jaloneamos la escuela discutiendo la sexualidad. No olviden la guerra cristera, no olviden a las maestras que les cortaban la chicha a principios del siglo XX y desorejaban a los maestros que querían dar educación sexual en las aulas bajo el discurso opresor de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana conservadora. No olviden los sucesos de San Miguel de Canoa, no olvidemos que el debate en torno a la cultura, a la racionalidad, al conocimiento, a la ciencia de las clases conservadoras contra las clases oprimidas. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libre, como dice la Biblia. La verdad es revolucionaria. Y necesitan una escuela que no presente la verdad, sino que se empantane en todos estos contenidos supuestamente científicos, mientras la verdad histórica desaparece del proceso de escolarización. En definitiva, es importantísimo que la escuela se vuelva un espacio público, porque al ser la escuela un espacio público, al comportarse como espacio público, la escuela entonces se convierte en un lugar donde se dirimen estos conflictos sociales, donde se discuten estos conflictos sociales. ¿Sí? Y el joven entonces se ejercita en ese espacio de diálogo, de discusión, de negociación permanente, en el ejercicio de la ciudadanía. El joven aprende a ser ciudadano en el debate escolar, en la discusión de tipo académica que se debe dar en la escuela. Por eso es fundamental que la escuela recupere el sentido público. ¿Sí? Que la escuela dé entrada a todo el debate social, el debate de la calle, lo que se piensa, lo que se aspira, lo que se cree, porque la vida política nacional constituye una fuente educativa fundamental. El discurso neoliberal es que la escuela no tiene por qué discutir de política, porque quieren jóvenes sin cultura política, sin cultura ciudadana, porque entiendan que si el joven no tiene cultura política, no tiene cultura ciudadana, una va de la mano de la otra. No se pueden discutir los grandes temas sin cultura política. Entonces, podemos tener una escuela de activismo social o una escuela pasiva. Si quieren comparar, pueden comparar las normales rurales con todas las otras escuelas. En México, el neoliberalismo quiso linchar a las normales rurales porque las normales rurales
son escuelas donde hay un activismo político permanente, una discusión permanente de los temas sociales. ¿Ya? Entonces las normales se convierten realmente en un peligro para los sistemas de dominación, porque el concepto del normalismo rural en México, desde que se fundó por Cárdenas, es el concepto de una escuela como espacio público, una escuela que se abre al debate social, ¿no? Y tenemos entonces este normalismo que casi fue linchado en el neoliberalismo precisamente. Y si lo comparamos con las otras escuelas, hay una diferencia, pero enorme entre las escuelas normales rurales y las otras. Incluso hay una enorme diferencia entre el simbolismo de las paredes. Ahí vamos a encontrar en los murales de Yoxinapa, en los murales va a estar recuperada la lucha social, la lucha histórica, la lucha magisterial, el Che Guevara, la Revolución Cubana, Fidel Castro. Ellos recuperan incluso desde los muralismos de las escuelas, recuperan una postura política importante que no se recupera en la escuela que se conoce como escuela pública, ¿no? Generalmente la escuela pública toma distancia con respecto a muchas de estas cosas y deja de ser un espacio público a partir de estas cosas que hemos discutido hoy. Porque este tipo de escuela en la que no se recupera esta discusión nos enseña a no ser ciudadanos, a no ser políticamente ciudadanos. Empezamos a ser políticamente correcto y políticamente correcto en el capitalismo neoliberal es calladito, así te ves más bonito. Y por último, la escuela como espacio público desde una mirada de tipo pedagógica. Entendamos que la escuela, desde el punto de vista pedagógico, se asume como espacio público si damos una educación que construya sentido ciudadano, sentido crítico. Si desde el punto de vista pedagógico la escuela no asume a la educación como la educación del ciudadano crítico, del ciudadano que cuestiona, del ciudadano que opina, del ciudadano molesto, pongan ahí, porque en la escuela bancaria nuestra, en la escuela privada nuestra, cuando digo privada, no digo las privadas como se entiende privada, yo digo aquí privada a la escuela donde no hay participación ciudadana. Sí, porque a veces pensamos lo público y lo privado y me queda claro que no tenemos idea de lo que es lo público y tampoco tenemos idea de lo que es lo privado, ¿no? Porque lo privado es todo lo que no es público. O sea, la escuela que no funciona como espacio público se privatiza, pero no tiene que ser un dueño, puede ser un grupo en el poder, puede ser el Estado, que no aparece como el dueño, pero en la praxis pedagógica funciona como tal. ¿Por qué? Porque no se educa al muchacho como ciudadano, no se educa al muchacho en su concepción política, ideológica, filosófica. Él no participa, no tiene momentos de participación, no hay asambleas de estudiantes para debatir los procesos educativos en la escuela. No, los muchachos no tienen un espacio para sentarse con los maestros a discutir como hacía Makarenko, por ejemplo, en las asambleas. Pongo a Makarenko de ejemplo. No estoy diciendo que sea la norma, pero es un ejemplo de cómo él empezó a construir un colectivo pedagógico a partir del ejercicio de las asambleas, que después se convirtieron en métodos donde el muchacho participa. Nosotros tenemos los murales, tenemos otras cositas por ahí, pero las cosas realmente contundentes que educan al ciudadano, porque hay una participación en el mural, pero hasta los murales se han despolitizado, pónganse a analizar. Yo estaba analizando algunos el otro día. ¿Sí? Hay información de lo que hay que hacer por el COVID. Cubrebocas, vienen las fechas, una cantidad de cosas que nadie se lee. Nadie se detiene a leer todas las onceras que ponemos en el mural, porque el mural ya no tiene sentido político. Mural es para poner, se acercan las evaluaciones, joven, discute con el maestro cuáles son los objetivos fundamentales, no deben evaluarte sin aclararte cuáles son los contenidos que se van. Todo no es evaluable, hay que diferenciar. O sea, el joven se exprese. Compañeros, necesitamos más educación sexual. Compañeros, necesitamos que los maestros respeten. Y entonces tú vas al mural y en el mural te enteras de cuáles son las discusiones políticas, pedagógicas que están. No hay nada de eso.
El mural ya se burocratizó. Ya el mural no es un espacio para anunciar. No. No te ponen en un mural los jóvenes de esta escuela, estamos en contra del intervencionismo, del imperialismo yanqui en nuestro hermano pueblo de Venezuela. No hay expresión política en el mural. El mural se convirtió en una burocracia más ahí para poner las partes de las plantas y las partes de las células, como ejemplo. Lo que quiero compartir con ustedes es que convertir a la escuela en un espacio público lleva educar e instruir para que el joven sea, para que el joven se manifieste, para que el joven se exprese de los problemas fundamentales que se dan en nuestra sociedad, para que el joven se dé cuenta que las ciencias también tienen conciencia. O sea, debatir la currícula, debatir los objetivos, encontrar ese temario alternativo, antihegemónico. No es fácil, pero podemos ponernos a discutir de eso. No significa que no estudiemos ciencia, pero tenemos que convertir a la ciencia también en un acto de conciencia, de comprensión, porque una de las ideas fundamentales del neoliberalismo es decirnos que la ciencia es neutra, que no tenemos por qué estar complicando la vida escolar. Entonces tenemos el reglamento, la disciplina, todo esto para formar un alumno dócil, un alumno educado, un alumno deseado, ¿sí? Ahora con el discursito de educar a un alumno empresario de sí mismo, emprendedor, ¿no? Nos venden esta idea que ya se ha normalizado de que el capitalismo no es malo. Si yo soy creativo y emprendedor, yo puedo salir a flote. Los demás están jodidos porque no son creativos, no son emprendedores. Esta barbaridad que nos están vendiendo desde el punto de vista sociológico. Y que tenemos que discutir fieramente con nuestros muchachos. Pensar la posibilidad de otra sociedad pasa por pensar la posibilidad de otro tipo de escuela. Si vamos a diseñar un proyecto educativo emancipador, tenemos que pensar qué escuela queremos para emancipar a estos muchachos que no tengan vocación de esclavos, vocación de cállate la boca, vocación de no opines, haz lo que te digo. Esa vocación hay que destruirla. Necesitamos escuelas de bulliciosas donde los muchachos opinen, reflexionen, discutan, se enfrenten a nosotros como representantes de un sistema al que ellos no quieren defender. Porque nosotros no somos el sistema que ellos quieren, nosotros somos parte del capitalismo. Dame mi... A ver. Entonces, todo esto que puse aquí, darnos cuenta que todo esto, todas estas instituciones están atravesadas por relaciones de poder. La currícula está atravesada por relaciones de poder. Las acciones de los maestros en la escuela están atravesadas por relaciones de poder. Descubrir las relaciones de poder, enfrentar las relaciones de poder. Muchachos capaces de levantar la voz contra nosotros mismos si fuese necesario. Pero tenemos nosotros la herramienta de la evaluación, del comportamiento. Estamos buscando un muchacho disciplinado, y disciplinado es cállate, obedece, sigue la regla, cumple el reglamento. El muchacho no se puede rebelar contra el capital, no se puede rebelar contra nosotros, ni siquiera nos acompañan en los plantones. No se discute con los muchachos los problemas políticos que afectan a los maestros. Hemos despolitizado totalmente la educación y todavía queremos una educación pública. Pública es política, pública es debate, pública es análisis, pública es participación activa en los problemas sociales y fundamentalmente en los problemas educativos. Sin eso la escuela no es pública. Y también, por supuesto, pensar la currícula. Porque lo común es que tengamos una currícula donde él aprende sin transformar, donde él hace cosas sin transformar. No hay activismo político. Una currícula donde él estudia la ciencia pero se desdibuja de su realidad histórica. En contraposición a una currícula que sea una currícula donde él hace transformando, donde hay un activismo político, donde él aprende a ser un ciudadano. Aquí tenemos dos currículos. Pensamos a la escuela como un espacio donde se educa a un ciudadano, un espacio público donde los muchachos están aprendiendo
se están formando para la acción ciudadana, para la toma de decisiones. O una escuela donde seguimos la currícula y seguimos un horario y seguimos unas prácticas históricas que ya ni se mueven. Ni se mueven. Entonces, considera nada más que ese conocimiento que la escuela transmite muchas veces está de espalda a los procesos históricos, a los procesos sociales. Hoy mismo estamos trabajando sin que se discuta las elecciones en Venezuela, que ellos tomen partido. No discutimos lo que está pasando con Palestina, la historia de ese pueblo, lo que está ocurriendo. No toman partido. Entonces es una escuela que está al margen, de espalda a la realidad política e histórica. Entonces no se educa al ciudadano. Hay una fragmentación, como yo puse aquí, de los conocimientos. Hay una inteligencia parcelada, mecanicista, en disciplinas unas separadas de otras, donde los objetivos, contenidos, métodos, medios están todos diseminados en una lógica difusa y pasé trabajo para dibujar esto, pero mira qué bonito me quedó. Para dar la idea de que tú te metes ahí, no entiendes nada. Todo está perdido porque no entendemos que hay tres elementos fundamentales de la escuela cuando se vuelve pública, que es el sujeto, el ciudadano y la emancipación. Si vamos a tener un proyecto educativo para emanciparnos, hay cosas que no podemos desoír. No hay ciudadanía sin sujeto. Si vamos a formar ciudadanos, tiene que ser con sujeto. Y no hay ciudadanía sin emancipación. Si vamos a educar ciudadanos en la escuela, tienen que ser sujetos que se emancipan. Importante, sujetos que se emancipan, son sujetos que participan, sujetos que actúan, que opinan. No hay sujeto ciudadano sin emancipación, sin participación, sin conflictos, sin meterse en los conflictos históricos. Y tampoco se da la emancipación sin sujeto y sin ciudadanía. Esos son tres conceptos que están entrelazados y los tenemos que usar en nuestro proyecto educativo. Porque el reto del PTO, el reto de nuestro proyecto que queremos alumbrar aquí desde este diplomado, que va a ser poco para un proyecto tan grande, pero el reto fundamental del proyecto, lo puse aquí, es asumir que la escuela es un laboratorio de ciudadanía crítica. A la escuela se va a educarse como ciudadano, no se va a aprender, no se va a la escuela se va a formar ciudadanos, como hacen las escuelas normales. Con lo que le quieran criticar a las escuelas normales. Las escuelas normales educan a los muchachos en la participación ciudadana, participan en los grandes temas nacionales. Y miren todo lo que les ha pasado por participar en los grandes temas nacionales. El Estado no se le ha ido arriba a las escuelas normales por gusto. Se les ha ido arriba porque son, como ellos dicen, nidos de revoltosos, de delincuentes, de comunistas. ¿Por qué? Porque son escuelas que educan la ciudadanía y al sujeto como un ciudadano que se emancipa, que actúa, que participa, que levanta la mano, que se vuelve incómodo para el sistema. Pedagógicamente ese es un enorme reto que tenemos. Habría que discutir entonces qué valores va a llevar nuestro proyecto. ¿Qué valores? La preparación de la clase, puse aquí la disciplina, o la disciplina sea matemática, no debe partir de la propia disciplina. La preparación no debe partir, no es ella la que establece. La preparación debe partir de un debate ciudadano, de la realidad histórica. La preparación de la disciplina debe partir de el para qué, el qué, el cómo. ¿Para qué yo estoy enseñando física? Porque si estoy enseñando física para que él sepa física y como buen físico se vaya a trabajar a la NASA, bien jodido estoy. Yo tengo que enseñar física también para discutir con ellos cómo la ciencia ha sido usada por el poder
para refinar las formas de control de la mente, las formas de explotación, las formas del despojo. Cómo detrás de las invasiones a Siria, Libia, Irak, Afganistán, por parte del ejército norteamericano, está un desarrollo poderoso de la ciencia, de la física, de la matemática, de la química, porque todas esas armas muy novedosas son armas construidas por científicos, no se llega ahí sin inteligencia, para que ellos se den cuenta que la inteligencia no es algo bueno en sí, sino que la inteligencia es algo que puede estar al servicio del poder, de la opresión, del despojo. Hay que politizar las discusiones científicas fundamentales y partir de la realidad que ellos viven. Y además enseñarlos también. Aquí yo puse talleres para hacer el pan, estudiar las propiedades nutricionales de los alimentos, estudiar las calorías que consumimos, darnos cuenta que el problema de la obesidad en México no es una casualidad, es resultado de un sistema de vida. Despoja a nuestros pueblos no solo de la tierra y de la riqueza, sino también de la salud. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles de la escuela como espacio público. Yo sé que es un tema complejo porque toca las mismas fibras del proceso educativo. A veces pensamos que estamos haciendo maravilla cuando nos ponemos a discutir lo que es un espacio público, decimos acá, resulta que estoy haciendo cosas que creo que son muy buenas, pero lo estoy haciendo en el concepto de que la escuela es mía, ¿no? Desde la privatización de la escolarización, ahí nos reunimos los maestros en una asambleíta aparte y ya llevamos todo cocinado y los papás tienen que hacer eso. Y piensen ustedes en las comunidades originarias, donde los papás ni siquiera tienen el hábitus de participar, o sino que están calladitos ahí esperando qué se les dice, qué tienen que hacer, qué requerimientos tienen que cumplir para poder, ¿no? Bueno, Omarito, hasta aquí te doy la batuta para comenzar a organizar las participaciones. Esta, Gracias, Miguelito. Pues compañeras, compañeros, estuvimos muy atentos al desarrollo de este tema tan importante de la escuela pública y pues seguramente estamos todos reflexionando, analizando y viendo la realidad. En sus escuelas, la verdad que es difícil encontrar lo que decía Miguelito, abrir el espacio al debate, a la propuesta, a la crítica, a la reflexión, a la propuesta, tanto de estudiantes como padres de familia y comunidad en general. Entonces, es un gran reto y como decía en la diapositiva que compartía Miguelito, la gran revolución pendiente en la enseñanza es asumir que la escuela es un laboratorio de ciudadanía crítica. Esa sería o es la gran revolución o la gran tarea que tenemos que ir tomando en cuenta para iniciar este proceso precisamente a la brevedad posible. Pues compañeras, compañeros, quien desee hacer uso de la palabra para plantear alguna pregunta, alguna experiencia, algo que compartir, pues adelante. Eh, Tienen el uso de la voz. A ver quién levanta la mano por ahí para poderles dar la palabra y plantear lo que consideren necesario en relación al tema desarrollado el día de hoy en nuestra sexta sesión. Pues yo creo que Profe, buenas estamos. noches. Adelante, compañera Leticia, la Bueno, escuchamos. profe, buenas noches. Bueno, en lo personal sí, a mí me pareció muy interesante el tema de hoy. Qué bueno que se tocó el tema de la escuela como un espacio público. Yo primeramente tengo que reconocer el trabajo, la experiencia del doctor Miguelito, porque efectivamente él tiene mucha razón. Yo, estoy acá en una de las zonas del sector ciudad de Oaxaca y soy directora de un centro educativo de nivel primaria, de una escuela primaria. Efectivamente, lo que él decía, ¿no? Y yo reconozco esa parte de cómo el doctor, a través de la experiencia, conoce diferentes, diferentes actitudes en diferentes espacios, porque él decía, por ejemplo, hablamos de la escuela pública. En mi escuela, pues mi escuela es pública, pero la verdad sí se da lo que él dice, ¿no?
la opresión de los compañeros, incluso a padres de familia, a alumnos. Les coartamos, porque me incluyo también, les coartamos la participación. A veces olvidamos que estamos en un espacio público y quisiéramos que estuviéramos en un espacio particular. Muchos compañeros, yo por ejemplo tengo, por cambio de zona, tengo casi un año en la escuela. Entonces tenemos compañeras ya de muchos años de antigüedad y que lamentablemente se crean esos vicios, ¿no? De sentirse dueños de los espacios. Y lo digo así porque sí me he encontrado con compañeros así en otros centros de trabajo, pero no tan marcado como ya es ahí en el sector ciudad. Tengo incluso 3 compañeras que, bueno, 4, porque hay un caballero también, que ellos se sienten dueños de la escuela y ellos dicen qué se hace, qué no se hace. Eh, Cuando nos conviene, estamos con los papás; cuando no nos conviene, ellos mismos arman así como que una revolución como de manipulación hacia lo que ellos quisieran que los papás pensaran, ¿no? Que compaginaran en las mismas ideas, aunque nosotros como maestros estuviéramos en el error, ¿no? Eh, me, yo tuve una experiencia el año pasado justamente. Una compañerita tomó represalias en contra de una alumnita, todo por una diferencia que se dio con el padre de familia, ¿no? Este, en cuanto yo supe de ese caso, pues sí mandé a traer a la compañera, platicamos en la dirección de la escuela, le hice ver de que no era correcto y que si era un tema ya muy personal lo platicara con la mamá, pero en este caso la niña no